Buenas noches, profesora. Mi nombre es Normedi Gómez y hoy le vamos a hablar referente a la vista y la sentencia de primera instancia. Cuando nos referimos a la vista de sentencia en primera instancia, debemos tener claro primordialmente en lo que es el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio se refiere al trabajo del juez que le pone fin a un determinado proceso. Seguidamente voy a definir lo que es la sentencia. La sentencia no es más que un pensamiento u opinión o dictamen, o es una decisión que legítimamente dicta un juez competente. Después de esta decisión, de esa determinación produce las cosas juzgadas. Cuando hablamos acerca de los informes, ¿qué son los informes? Los informes son considerados como un acto complejo, en donde incluye los informes, es decir, las conclusiones o las observaciones que hacen las partes de manera escrita. Estos informes también son tomados como especie de una autosentencia, que no es más que, es la manera de ilustrar al juez, es decir, es darle sus puntos de vista de una manera escrita, y al ver al juez leer esas conclusiones, él tomará su decisión para darle fin al litigio. Entonces, también debemos tener claro lo que es la reposición de la causa. ¿Qué es la reposición de la causa? La reposición de la causa no es más que una herramienta para que se obtenga el debido proceso. ¿Qué pasa con esto? Cuando el juez no hace mención de los informes, se supone se hace suponer que la sentencia puede estar viciada y posiblemente proceda a la reposición de la causa. Seguidamente, la parte del tribunal con asociado, esto no es más que, cuando nos referimos a asociado, ese asociado es el abogado que reúne las condiciones absolutas y relativas para ser el juez en la causa. Es decir, ese juez que reúne esas condiciones pasa a ser un asociado ante el juez, o sea, entre ellos dos toman o dictaminan una sentencia firme, de tal manera que puede ser de la primera o segunda instancia, que corresponde a un tribunal unipersonal. La decisión de la causa. La decisión de la causa no es más que la sentencia que dictamina un juez mediante un proceso. ¿En qué consiste? Bueno, este es quien acoge o rechaza la pretensión de que se hace valer, que se va a hacer valer en esa determinada demanda. Esta es la parte es de suma importancia. Su importancia se basa o se radica en que es el poder jurisdiccional para el juez. O sea, esa es la parte de la controversia, en donde el juez puede acoger o rechazar la pretensión. ¿Qué es la pretensión? No es más que el objeto del proceso. Para que el juez pueda acoger esa pretensión, se hace necesario que ésta sea examinada y en ella se encuentren fundadas afirmaciones de hecho y de derecho contenidas en la pretensión que resulten verdaderas y que sean debidamente probadas en el proceso. De lo contrario, el juez puede dictar o negar la pretensión. Cuando hablamos de la clasificación de las sentencias, estas se pueden dividir de dos maneras. Una de esas maneras es la posición según su posición en el proceso. Estas pueden ser definitivas e interlocutorias, y según su contenido específico pueden ser declarativas, de condena, constitutivas y determinativas. ¿Cuáles son los requisitos para la sentencia? Bueno, toda sentencia debe acoger o rechazar la pretensión
de lo que se hace valer en esa determinada demanda, es decir, el objeto del proceso. ¿Qué pasa? Para que esto suceda debe existir una serie de requisitos. Esa serie de requisitos son unos requisitos extrínsecos que es fundamentalmente la parte narrativa, instructiva o expositiva, y unos elementos o requisitos intrínsecos que son los actos preparatorios de formación y de divulgación. Los vicios de la demanda que conducen